Listo, Evelyn. Es todo Gracias, tuyo el micrófono. gracias a todos los que se están conectando, bien sea en sala Zoom como los que están en Facebook y por supuesto de muchos países en la cual interesados, aficionados, especialistas, estamos aquí concentrados. Recordemos la semana que por supuesto iniciamos este taller de musealizar lo funerario, pues hablamos del espacio funerario, ¿no? Para centrarnos en este sentido, ¿cuál va a ser ese espacio o por lo menos esos bienes culturales que vamos a musealizar? Al tener, por supuesto, claro esta premisa, el saber entender que la muerte, pues obviamente nos ofrece diversidad cultural, pues obviamente pasamos y vamos a ir sumando poco a poco cuáles son los otros componentes que hay que considerar en este sentido para poder avanzar en esta musealización. Bien. Entonces, bueno, este apartado o este segundo encuentro estaría enmarcado más hacia la colección, esa dimensión identitaria iconográfica, o en este caso llamada también estética formal, que es lo que pues obviamente nos invita a acercarnos a la diversidad cultural y a sus expresiones, porque sabemos muy realmente que existe una diversidad y una cantidad de expresiones culturales que no solamente se va a consolidar en la parte material, sino también en la parte inmaterial. Entonces, esta colección, para que entendamos bien este contexto de este segundo encuentro, no quiere decir que no vamos a hablar de iconografía o iconología, pero no lo vamos a hablar a extensidades, porque si no, bueno, le quitamos el protagonista a aquellos especialistas que han participado y que seguirán participando en la simbología funeraria. Pero es importantísimo que en este apartado de la colección entendamos, en este caso, que todas las expresiones que visualizamos, percibimos, más allá, iremos un poco más allá de la solamente la percepción o la contemplación del arte funerario o lo funerario, pues nos permite a considerar si en realidad en qué dimensión estética, artística o de expresión nos está llamando a comunicarnos y posiblemente, dependiendo de los mecanismos que vamos a ver más adelante, pudiésemos considerarlo en un estudio iconográfico y, por supuesto, iconológico. Entonces yo les coloco esta frase acá: el arte ha nacido funerario. Y quizás, pues, algunos de ustedes me podrán responder que sí, otros que no. Por supuesto, esto es un estudio previo de un autor que vamos a hablar más adelante. Pero quizás todo lo que podamos visualizar, no solamente dentro de los museos, que es, por supuesto, el primer interés que nosotros tenemos, sino fuera de ellos, hablando de los contextos funerarios, pues nos lleva a considerar que, bueno, el arte también ha hablado directa o indirectamente de la muerte. Y que además, al hablarnos, al expresar estos elementos mortuorios, pues lo podamos en este sentido clasificar o determinar en qué pertenece a esa diversidad cultural. Bien. Entonces, para extender esta pregunta, yo les puse este texto para aquellos que no pudiesen leer, pues, se los voy a leer en este instante, que dice: en una constante trivial que el arte nace funerario y renace inmediatamente muerto, bajo el aguijón de la muerte. Los honores de la tumba relanzan de un sitio a otro la imaginación plástica. Las sepulturas de los grandes, en este caso de los grandes mausoleos o de los grandes enterramientos, fueron nuestros primeros museos y los difuntos nuestros primeros coleccionistas, pues esos tesoros de armas y vajillas, vasos, diademas, presillos de oro, bustos de mármol, muebles de maderas preciosas, no se ofrecían a la mirada de los vivos, no eran amontonados en el fondo de túmulos, pirámides o fosas para que se sirvieran de ornamento, sino para que se prestara un servicio o se prestaran en servicio. Esto lo dice Regis Debray en Vida y Muerte de la Imagen. ¿Esto qué quiere decir? O por lo menos, bueno, tenemos múltiples interpretaciones sobre este acertado, sino que, bueno, sabemos muy realmente, y lo hablamos en la sesión anterior, el museo, dentro de su connotación general, pues presta un servicio cultural, más allá de la exhibición, que es uno de los funcionamientos más básicos de cualquier espacio museal. Pues ese servicio cultural, ¿qué es lo que me oferta para esta contemporaneidad más asociado a lo funerario? Simplemente es una exhibición que se hace constantemente de unos hallazgos arqueológicos, por ejemplo, que se exponen en una vitrina y que nosotros hablábamos anteriormente como petrificados, encapsulados en el tiempo para que sean visibles por otros con ese visitante constantemente, pero que no sean discutidos en diálogos más contemporáneos y en los temas que nos ha llevado igualmente a cuestionar la función del museo. Entonces, de la misma manera que las sepulturas fueron los museos de las civilizaciones sin museos,
Nuestros museos son tal vez las tumbas apropiadas a las civilizaciones que ya no saben edificar tumbas. El mismo autor que les mencioné anteriormente dice, ¿acaso no tienen el fasto arquitectónico, el prestigio, la protección vigilante, el aislamiento ritual en el espacio cívico? Pareciera que este espacio funerario que hablamos en las primeras instancias fuese totalmente distinto al resto del contexto cultural que por supuesto funciona en base a él. Entonces, sabemos muy realmente que ustedes pudiesen decirme en los comentarios, bueno, pero es que de alguna manera u otra siempre nos vamos a relacionar en este caso en cómo acercarnos a la muerte y esas múltiples expresiones. Pero quizás en un museo, al musealizarse en este sentido legítimo, porque sabemos muy realmente que la obra de arte en múltiples expresiones lo legitima el museo y por ende se puede determinar que es una obra de arte. Pero cuando no lo es, ¿qué pasa? Pareciera que los cementerios en primera instancia no fuesen espacios para el arte, sino también, en este caso, se han quedado en el tiempo para una mera contemplación y una mera visita, por supuesto, la habitual, la familiar. Pero cuando hacemos visitas culturales, que por supuesto lo activa en primera instancia es el necroturismo, pues simplemente queda allí una simple visita, un disfrute recreacional o un disfrute de ocio, pero que aún así no pertenece en este sentido a todo el proceso museológico que hemos venido, en este caso, mencionando muchísimas veces. Dicen por acá en los comentarios que voy a compartir ciertas cositas que ustedes vayan comentando. Si mal no recuerdo, el arte nace en las cuevas de Altamira y otras de las prehistorias nace relacionado con la magia, ya que las pinturas rupestres se supone que son intentos de favorecer la casa del hombre primitivo. Y por allí hay muchísimos saludos. En base a esto, por supuesto, es la primera representación que se ha considerado dentro de los vestigios artísticos como la primera expresión artística. Pero si vamos a esos tiempos, si tuviésemos esa máquina del tiempo, sabemos muy realmente que no se pudiese determinar si es arte o no es arte. Como también pudiésemos, si en la función del arte en ese entonces era solamente legitimar la existencia, en este caso, de estos seres humanos o de este contexto social. Por otro lado, si sabemos relacionar estos espacios simbólicos, que por supuesto lo ha condicionado el tiempo y la historia, pues sabemos que esta simbología es una comunicación que vamos a mantener constantemente. ¿Por qué? Porque existen múltiples interpretaciones que nos llevan a esa comunicación, lo que hemos llamado por tanto tiempo simbologías o significaciones, la parte semiótica, la parte semiológica, para así poder entender todos los contextos que se están involucrando, no solamente en el arte funerario, sino en su extensa amplitud. Entonces, ningún enterramiento es igual a otro. Si en el espacio funerario, en este sentido, que es el que determina la deposición del cadáver o del difunto, pues se ha convertido constantemente en una delimitación del mismo y seguidamente, por supuesto, en cómo se dispone todos los elementos, que también lo conversamos, pues obviamente va a determinar en cómo esa persona o el cadáver se ha dispuesto en este espacio y, por supuesto, en qué condiciones. Pero más allá de la condición del cadáver, específicamente en este apartado, hablando de la colección, es también determinar cuáles son los elementos de expresión, que por eso es que nosotros hablamos que existe una comunicación post-mortem a través de la simbología funeraria, porque estas cantidades de símbolos o formas, que se convierten por supuesto en arte, pues procesa un entendimiento, ciertos elementos que nos va a entender no solamente ese mensaje en específico, sino el contexto que lo rodea. Por eso es que en el espacio de enterramiento es indispensable saber las lecturas que aún así se pueden proyectar. Yo les coloqué este apartado que quizás muchos los puedan conocer con la intención en que estos, por supuesto, no solamente queda en cómo se deposita el cadáver, qué elementos pues característicos hoy se mantienen como esos rituales funerarios específicos y expresivos en su máxima expresión para ser contemplados dentro de ese placer estético que nos estimula la muerte, sino también que cómo hemos avanzado durante la historia en cómo nosotros disponer y saber cómo comunicarnos desde el más allá. Bien, sabemos muy realmente que desde los primeros inicios de la historia o de la humanidad propia, ha llevado no solamente a considerar el espacio funerario en evolución, sus prácticas funerarias han cambiado con el tiempo, según las creencias,
según el depósito, por supuesto, del espacio, las condiciones sociales, las condiciones en este caso económicas y por supuesto culturales. Pero que además, mientras que vayamos avanzando a la modernidad y la contemporaneidad, no quiere decir que nosotros nos hemos olvidado del todo de las prácticas funerarias, sino que nos hemos adaptado a nuevos servicios, tal cual como lo hacen los museos, a nuevos servicios socioculturales dispuestos para la muerte. Que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo en cómo estén nuestras condiciones, por ejemplo, de los cementerios más antiguos, que son los que resguardan la diversidad cultural del arte funerario, por las condiciones que están en su conservación. Pero no olvidemos que venimos de un tiempo bastante extenso en donde las políticas de gestión cultural, la misma conservación ha cambiado o las prácticas de conservación ha cambiado, el espacio abierto, la disposición del museo en legitimar la práctica en este sentido, la práctica funeraria como parte de su propia colección, de esos contenidos funerarios que algunas veces en mensajes o en comentarios de los visitantes se hace algo tradicional, quizás algo tedioso, por así decirlo, hablando coloquialmente, porque sencillamente me estás hablando de un personaje que vivió hace miles y miles y miles de años y no hay una relación con la existencia humana para estos tiempos. Resulta que el dispositivo llamado museo debe denotar y detonar esas conexiones culturales dependiendo de su colección, porque su colección es la que vamos a exhibir, es la que vemos en las vitrinas de los museos o en los espacios de museo. Y cuando pasamos a cielo abierto, pues obviamente empezamos a condicionar la mirada para poder determinar qué tipo de colección estamos trabajando, cuál es el objeto patrimonial que nosotros queremos resguardar. Muchas veces a mí me han dicho en los cementerios cuando propiamente en las visitas vemos profanaciones. Y bueno, me dicen, profesora, pero es que eso no puede ser, no se puede faltar el respeto al difunto ni a los dolientes. Y yo digo, sí, claramente esto es un tema totalmente diferente a lo que nosotros habitualmente estamos acostumbrados a hablar desde lo cultural. Pero sencillamente esos elementos que han sido profanados y luego, bueno, las personas y los dolientes aparecen y vuelven otra vez a colocar inscripciones de otra manera. Quizás ya no esté el monumento, en este caso funerario de mármol, sino otro monumento en otro material y lo pintan y le dan esa colorimetría más popular hacia el espacio funerario. Eso se convierte en una experiencia estética totalmente diferente a la colección llamada, en este caso, colección de bienes muebles o inmuebles culturales funerarios. Entonces, no escapamos en este sentido que más allá de esa línea de tiempo, cómo hemos cambiado los servicios funerarios o los espacios funerarios, ese paisaje cultural, esa relación, por supuesto, con cómo se va a depositar el cadáver, sino que eso es igualmente un lenguaje estético que debemos igualmente darle paso a la contemplación, darle paso a la conexión comunicacional para saber en este sentido qué es lo que se está interpretando a nivel del patrimonio cultural. Entonces yo les coloco además acá, por supuesto, condicionando la anterior línea de tiempo, que bueno, el hecho mismo del enterramiento nos lleva también a esa intencionalidad de saber que lo funerario equivale, como dice acá, en la creencia de la vida de ultratumba que va a trascender a la posibilidad de vida en este sentido de la existencia de posesión territorial, porque condicionamos el enterramiento a ciertos espacios y lo limitamos solamente para ello. Porque si no estuviésemos tratando con difuntos y cadáveres por doquier en la ciudad de los vivos, y eso para muchos, pues obviamente es algo que no puede ser permisible. Pero todas estas huellas, como también se menciona acá, es una previsión a lo que nosotros vamos a observar, en este caso desde el carácter funerario. No podemos asombrarnos que el enterramiento simplemente se va a funcionar o solamente se va a delimitar a la deposición, en este caso, del cadáver en ciertas condiciones. Hasta eso también ha cambiado por los procesos en este sentido de cómo tratar y conservar el difunto. Su relación con el asentamiento, que tiene que ver con la parte territorial también, la situación de las necrópolis o de las tumbas individualizadas con el asentamiento o vivienda va a variar en este sentido de la relación también de lo familiar, de lo habitual, como dice acá. Dice los enterramientos en el interior doméstico hasta lo más razonable, en este caso de una supuesta lejanía de algunos dólmenes. Estos dólmenes que igualmente representan en este caso más hacia la arquitectura funeraria, una representación muy puntual, ¿no? Por
sus formas, por sus materiales y por supuesto la selección del espacio donde van a estar, en este caso, estos dólmenes. Pero esto no ha escapado que el asentamiento igualmente mantenga un cierto acercamiento a la parte estética de los funerales. Por otro lado, tenemos la estructura sepulcral, que en este caso es el aspecto más visible e inmediatamente asequible de las tumbas prehistóricas en un sentido, y el elemento que va a sugerir de una manera directa o indirecta la parte ideológica, la parte social que va a suscitar y se relaciona pues obviamente con todo lo que hemos conversado, que es la vida del difunto y por supuesto lo que se quiere transmitir en este sentido después de la muerte. Entonces, la estructura sepulcral, como bien ustedes me decían en la semana que nos conectamos, es indispensable cuando a ustedes se les consulta o cada uno de nosotros nos consultamos cómo queremos morir. En este caso, cómo queremos disponer de nuestro cadáver, por supuesto, a través de la cremación o el enterramiento, pero que la inscripción que va a tener, por ejemplo, y por supuesto, sí, hemos designado en este caso una sepultura y la estructura en este sentido que va, en este caso, a traer esa estética del cementerio. Ya no producimos, por supuesto, monumentos funerarios con ciertos materiales ostentosos para la época, sino que hemos sintetizado también la particularidad de la experimentación de los materiales artísticos, porque estos materiales igualmente, estos servicios funerarios que son, en este caso, ciertas marmolerías que mantienen una estética muy puntual según cómo se construya el espacio funerario. Seguidamente tenemos el tratamiento del cadáver y forma final de la deposición. Los rituales evasivos, como la exposición de los cadáveres, se suelen reducir a, en este caso, enunciarlas a dos dicotomías básicas: la inhumación frente a la incineración y el enterramiento individual frente a lo colectivo. Por eso tenemos panteones, mausoleos o sencillamente las tumbas individuales. No quiere decir, en este caso, que una sea más importante que la otra, sino que la deposición de este espacio es lo que nos permite si es visitable o no es visitable, porque bueno, hay muchísimas personas que siempre cuando visitan un cementerio por curiosidad, siempre dicen, bueno, pero ¿será que puedo acceder a la cripta, por ejemplo? Y no entendemos que hay otros tipos de mobiliarios que igualmente son del mismo material, inclusive, que están dispuestos alrededor del enterramiento y bueno, el visitante pues entiende que son para el uso, para contemplar la obra de arte, más que en este caso seguir con la composición artística que se ha dispuesto para este enterramiento. Por otro lado, el depósito de ofrendas, que igualmente mantiene una diversidad y una expresión única, porque cada uno de nosotros, pues obviamente ha designado un elemento característico, simbólico, particular, para que así se pueda conectar esa emotividad con el difunto. Entonces vemos elementos clásicos, por ejemplo, en este caso las flores son ofrendas muy puntuales, que también los vemos en este sentido, en este caso, esculpidos en el mármol dentro del monumento funerario, pero también podemos tener otros elementos integrados al espacio funerario, a su causa de muerte, cuáles son los objetos en este sentido más allegados al cadáver, como también en este caso a los dolientes. Entonces nos encontramos estas tumbas o estos espacios de enterramiento que quizás muchos de ustedes podrán notar que es inusual hasta conseguir ciertos elementos puntuales de la habitualidad, pero ya es normal. Por lo menos en este fin de semana en Venezuela se celebró el Día del Niño. Por supuesto, cuando veo la necrópolis del Cementerio General del Sur, se llenó en este sentido de globos, se llenó de juguetes, se llenó, por supuesto, de todos estos elementos que son lúdicos, pero que representan, por supuesto, la niñez. Entonces vemos una necrópolis totalmente diferente, llena de color, llena de música, por supuesto, con un sentimiento muy particular, porque, bueno, estas personas fallecieron, en este caso, a temprana edad, pero igualmente son ofrendas muy puntuales porque nosotros tenemos una conexión muy puntual a esa colección familiar. Cuando esa colección familiar pasa a lo cultural, es que pasa a la exhibición del exterior. Quizás en estos momentos pues no lo consideremos, pero cuando alguien nos visita y ve nuestro altar porque alguien falleció o tenemos en este caso las urnas allí luego de la cremación, que muchas personas lo tienen en sus casas, pues estamos exhibiendo el objeto, en este caso
que tiene que ver con lo funerario. Luego tenemos elementos de la dimensión religiosa, que por supuesto no está de más mencionarlo. Estas representaciones llegadas a lo funerario se van a asociar, por supuesto, con el tiempo hacia las culturas en cuanto a la cantidad de elementos, el estilo expresivo, acumular significaciones variadas, creencias y mitos que van surgiendo, por supuesto, para poder concentrarse, bien sea en el sincretismo religioso, en la yuxtaposición o sustitución de lo religioso o de las creencias múltiples. Por ende, yo también les mencionaba la semana que nos encontramos que es diferente lo que está pasando en los cementerios municipales, porque no solamente está la ideología religiosa católica, sino que ahora convive, comparte, como ustedes quieran llamarlo, con otro tipo de creencias. Como también lo hemos asociado que muchísimos de nuestros espacios funerarios pues comparten creencias o ideologías muy puntuales y por eso tenemos en este caso el sector católico, tenemos en este sentido hasta musulmanes, chinos, etcétera. Entonces tenemos esa diversidad de expresión que por supuesto lo podemos observar a través de las formas. Bien, si esta sesión se trata de la colección, bueno, tenemos que ver qué es colección, qué es coleccionar y de dónde proviene el coleccionismo. Dice acá que los espacios funerarios consisten en depósitos de diversos testimonios estéticos y culturales y tienen doble valor de referencia como muestra de una pequeña escala de sucesivos estilos arquitectónicos y escultóricos que emergen de la ciudad y que atestiguan la evolución de la moda y de los gustos. Siempre hemos mencionado que lo que se refleja en este caso de la ciudad de los vivos se ha trasladado a la ciudad de los muertos a través de la arquitectura funeraria o a la escultura funeraria. Además, son indicadores de bases imaginativas de las distintas connotaciones que tiene la muerte para que cada de las sociedades, incluso de la que hoy se denomina patrimonio inmaterial, se esté representando, en este caso referido a la ritualidad de la muerte, a través del duelo, el luto y las demostraciones extremas de congoja o tristeza. Por lo menos anteriormente ustedes pudiesen notar que no era tan previsto, no era tan expresivo utilizar el elemento musical, la música, como parte de la ambientación, en este caso, o el acompañamiento doloroso de un enterramiento. Ahora, por supuesto, dentro de las celebraciones familiares podemos encontrar personas que dan hasta serenata a los difuntos. Y esto es un elemento de expresión igualmente que se consolida en este caso a una dimensión identitaria, como bien se mencionaba al inicio, pero también a una dimensión, en este caso, estética, formal, porque es un placer en este sentido, la parte de la escucha, o en este caso el sentido del gusto y del oído, para poder expresar otro tipo de significaciones de lo funerario. Entonces yo les coloco acá colección. Una colección se puede definir como un conjunto de objetos materiales e inmateriales, obras, artefactos, especímenes, documentos, archivos, testimonios, etcétera, que un individuo o un establecimiento estatal o privado se han de ocupar, de reunir, clasificar, seleccionar y conservar en un contexto de seguridad para exhibir. Coleccionar, por su parte, que viene de su verbo coleccionar, es poco utilizado, pues está directamente unido al gesto del coleccionista privado, así como sus derivados. Es decir, el coleccionismo y la acumulación, porque una cosa es la acumulación de objetos y otra cosa es el coleccionismo. Hay un sentido en el coleccionismo y cada uno de ustedes tienen un sentido propio del por qué han seleccionado un objeto y por eso tienen tanto tiempo en, por supuesto, coleccionar o acumular. Desde esta perspectiva, la colección es concebida a la vez como fuente y como resultado de un programa científico que apunta a la adquisición, a la investigación a partir de testimonios materiales e inmateriales del individuo y de su ambiente. Y por último y no menos importante, el coleccionismo es el sentido más actual, es lo que se habla, por supuesto, en la contemporaneidad, le proporciona el término sino de una simple acumulación de objetos con una intención simbólica y representativa. Pero la acumulación suntuaria de elementos que expresan creencias o ideas, hoy el valor artístico no solo se limitaba a la vida del ultratumba, sino también a los templos, a los palacios, que se vieron revestidos de objetos y signos que les conferían carácter representativo y ornamental. Entonces tenemos esta linealidad de estos tres elementos que por supuesto se combinan, se dialogan para poder entender en este sentido de que no solamente hay un aporte, hay una intención para poder hablar
de que existe una cantidad de objetos a la cual vamos a resguardar, vamos a rescatar, vamos a revalorizar para poder determinar qué es patrimonio cultural. Me dice Josué Cárdenas que dice en México algunas familias suelen llevar músicos o mariachis tanto al velorio como al momento de la sepultura en el cementerio. Eso es algo característico, por supuesto, dependiendo el gusto. Por eso se decía, el gusto y el estilo del cadáver o de los dolientes, pues también se dispone en el espacio funerario. Para poder englobar lo que hemos mencionado con anterioridad y pasar seguidamente en cómo este coleccionismo funerario también se ha llevado de la mano y no es algo que sencillamente cualquiera de nosotros se ha inventado, sino que nuestro primer objeto de arte fue la momia de Egipto, cadáver hecho obra. Nuestra primera tela, el sudario pintado por el copto. Nuestro primer conservador, el embalsamador. La primera pieza art deco o arte deco, el recipiente de las cenizas, canope, urna, crátera o cofrecito. De la catacumba a la basílica y después a las capillas medievales tenemos cámaras de reliquias que se ve el esqueleto del sótano y gana en tamaño, en altura, en gloria, a través de una sucesión de adecuaciones, por supuesto. La tibia o las vísceras disecadas del santo, o en este caso, el mártir local que reclama el relicario, por lo tanto, el oratorio o el santuario, por lo tanto, a su vez, la peregrinación y todo lo que viene después, pues se ha convertido con el tiempo en el exvoto de oro, el retablo, el díptico, el fresco y por último el cuadro, que está asociado, por supuesto, a la obra de arte. Así se pasa sin que nadie se dé cuenta del amor de los huesos al amor del arte, de los restos a la reliquia y de esta a la obra de arte funeraria. Esto igualmente lo dice Regis Debray para que lo puedan consultar libremente. Entonces, hemos tenido una cantidad de hechos fundamentales o quizás acciones que hemos venido tomando con el tiempo, que por supuesto la asociamos con la vida, nunca lo podemos asociar directamente con la muerte, pero que sencillamente, como bien les decía al inicio, no está de más aceptar que todo esto que le hemos hablado de alguna u otra manera se va a asociar a lo funerario y está previsto en este texto que quise compartirles con ustedes, además que el libro es maravilloso. Entonces, no podemos hablar solamente del coleccionismo de obras de arte por doquier, ¿ok? Siempre nos han contado que la evolución del arte siempre viene desde la mirada occidental y así se ha presentado en la historia del arte, en muchas ocasiones, en muchas academias, pero que no podemos negar que a pesar de que se ha evolucionado constantemente los objetos, por eso es que tenemos disposiciones y infinitos museos de diferentes tipos, pues también ha pasado con el coleccionismo en general, para poder hablar en este sentido de un coleccionismo patrimonial desde lo funerario. Entonces yo les voy a colocar una serie de imágenes con sus textos para que podamos entender de dónde viene o de dónde proviene este coleccionismo y seguidamente pues estaremos hablando sencillamente de esa dimensión estética. Entonces, iniciamos con este coleccionismo primitivo. La muerte como núcleo del coleccionismo patrimonial. Sabemos muy realmente, como les dije al inicio del ejemplo que, por supuesto, me comentaron, en que la prehistoria, pues obviamente son los primeros indicios de expresión. Siempre se ha hablado de expresión, de constantemente esa cantidad de seres o de contextos sociales que se conectaron y se comunicaron de alguna u otra manera. Bien, pero todo esto pues se fue evolucionando y la posesión artística de los objetos fue conquistada, como bien dice acá, que va a adquirir de tal punto ese carácter de trofeo. Mientras más objetos tengo de manera ostentosa, pues obviamente puedo adquirir más poder. Y que además, indudablemente, a la cantidad de objetos es que yo tenía una exhibición pública de forma permanente. Por eso podemos hablar que muchos espacios culturales, naturales, son de carácter expositivo de forma permanente. Entonces, las obras de sentido simbólico y aleccionador para estos tiempos, para este coleccionismo primitivo, que por supuesto podemos hablar del antiguo imperio egipto, babilónico y así seguidamente, pues va a provocar no solamente la admiración de estos objetos, que siempre nos ha llamado muchísimo la atención, sino también cómo se encuentran esas ciudades y qué núcleos y qué diversidad pues ha ofrecido con tanto tiempo para poder hablar del arte funerario. Acá yo les muestro las copas para la eternidad, tiene ese título,
copas de oro dispuestas junto a los sacrificados, solo tiene el Museo Británico de Londres. Aquí yo les voy a mencionar una cantidad de ejemplos, por ejemplo, asociados en este sentido, para que así podamos entender la evolución, no solamente la parte escultórica, que es sumamente interesante, sino también la parte arquitectónica, que es el espacio funerario. Tenemos acá el Nash Rustan, que es un sitio arqueológico situado a 9 kilómetros del noroeste de Persópolis, en la provincia de Fars, en Irán, y se trata de una necrópolis que contiene un grupo de tumbas de los reyes aqueménidas, unos relieves en roca iraníes tallados en el acantilado tanto de la época sasánide y el cubo de Zoroastro, en este caso, un edificio religioso zoroástrico muy importante. Bien. Tenemos acá un comentario, disculpen, me dice, supongo que el objetivo de momificar y pintar los muros de las tumbas no tenía la finalidad primera de ser visto, sino en este caso que tenían una función ritual y ayudar al rito al pasaje. De hecho, todos esos objetos y pinturas se las sellaba para impedir la intromisión de miradas extrañas. Es la posteridad de lo que ha transformado o en que podríamos llamar la obra de arte. Si bien analizamos este comentario de Lisandro, que le agradezco muchísimo, los demás también que han comentado, es que esta insinuación de lo interno, de lo privado, es lo que mencionábamos al inicio en la primera sesión, de cómo ha evolucionado también la muerte. Que la muerte era un proceso, un ritual personal, familiar, que no era exhibido. Entonces, entendemos que la obra de arte, en primeras instancias, por supuesto, tenía esa capacidad de ser interna, de ser considerada como un ritual o una sacralización del arte, quizás que, bueno, estamos hablando ya la parte de lo sacro, estar ligado a la religiosidad, pero sacralizar el arte también condiciona en que sencillamente es puntual, no puede ser para todo tipo de público y además que no está condicionado para ello, porque la idea es que se denote esa parte interna y además mágica, ¿no? Gracias, Alisandro, que por ese comentario. Seguimos acá con Tumba de Ciro, que es el lugar de la sepultura de Ciro II, el Grande del Imperio Aquemenida, también llamado Ciro II de Persia, edificada con bloques de piedra sobre un basamento escalonado, carece de ornamentación, dominando la sencillez del diseño. Como lo vemos acá, tenemos una figuración totalmente simple, de líneas rectas dispuestas en ciertos planos compositivos para, pues obviamente, fundar esta arquitectura funeraria, con el caso de otras culturas como también la egipcia, ¿no? Su altura, dice acá, es de 11 metros, el interior era una sala rectangular de 3,17 metros de longitud y 2,10 metros de anchura, además de 2,10 metros de altura. A esta sala conducía una puerta adintelada de 1,40 metros de altura, 0,78 de anchura. El acceso a la tumba inicialmente por dicha puerta daba a una modesta cámara funeraria que se encontraba al fondo de un estrecho pasadizo. Su arquitectura parece ser una inspiración frigia o lidia de Asia Menor. No podemos negar, y todo el mundo a lo mejor se estará preguntando, bueno, pero la profesora solamente está exponiendo una cierta particularidad de ciertas arquitecturas funerarias, pero no podemos dejar este hecho categórico, que además ayudó muchísimo a la simbología funeraria, a las estéticas, a las formas, a los materiales, a los colores, a la parte de la colorimetría, para poder en este caso condicionar que el color también pertenece a la parte cultural, no es al azar. Bueno, Howard Carter, que ustedes lo conocen, quizás descubrió la tumba de Tutankamón el 4 de noviembre de 1922. Esto además de un intenso trabajo en el Valle de los Reyes, como dice acá, la gran necrópolis de los faraones egipcios, el arqueólogo halló el primer escalón de una tumba desconocida, oro de los lechos funerarios, el trono del faraón, las estatuas doradas saliendo de las capillas, los carros de metal y además que estaban arrinconadas a una esquina. Un tesoro como que no se había visto nunca antes en la historia de la arqueología en específico, que además, condicionado a este estudio, hemos considerado que igualmente es una presencia fundamental en el arte para poder condicionar todo este tipo de simbologías o por lo menos todas estas características poseídas en ello. Luego pasamos al coleccionismo clásico, que dice acá la evolución del coleccionismo funerario de lo privado a lo museal. Pues obviamente esto es un encuentro de museología y no está de más, pues obviamente hacerles llegar estas premisas museológicas, porque los espacios que fueron condicionados para los museos no todos fueron diseñados para ello, sino adaptados a la funcionalidad de esa parte de lo patrimonial, para resguardar lo patrimonial y que estos espacios se convirtieran indudablemente
el objeto, por supuesto, que condicionara la primera exhibición de la forma, o por lo menos de lo estético. Dice acá, o les coloco acá, se da comienzo a la utilización por primera vez de la palabra museo, que además era aplicada a los santuarios consagrados a las musas, como las escuelas filosóficas o de investigación científica, y en los peristilos de los templos se exhibían las obras de arte, constituyendo los primeros núcleos museológicos que surgieron espontáneamente como consecuencia de la religiosidad popular. Acá en la referencia visual tienen el mausoleo de Halicarnos o el sepulcro de Mausolo, que fue un monumento funerario suntuoso construido entre el año 353 a.C. y el 350 a.C. Tenemos además, les coloco acá el monumento de Piscopi, que es la isla de Síkinos en el archipiélago de las Cícladas en Grecia, que es un edificio donde se hallaba la tumba, un mausoleo romano que fue convertido en una iglesia bizantina con el tiempo, con cúpula, que además fue construido en el origen para albergar la sepultura de una mujer prominente de la antigua sociedad de Síkinos, según reveló el Ministerio de la Cultura y Deporte de Grecia. La tumba rectangular había sido colocada en un punto ciego del sótano para escapar del pillaje. Seguidamente les muestro la gran tumba cilíndrica de la noble del siglo I a.C. de Cecilia Metela, que es una nueva investigación, muestra la calidad del hormigón, esto está asociado a los materiales de esta tumba para superar en este sentido la de los monumentos más clásicos hablados, y además que los constructores eligieron interacciones inusuales de carácter químico con la lluvia, del agua subterránea, y que además que esto ha sido conversado constantemente por más de 2 milenios. Luego tenemos el coleccionismo imaginado, donde las catedrales se constituyeron como estos grandes monumentos de carácter museístico. ¿Por qué de carácter museístico? Porque estos espacios, a pesar de que no todo el tiempo eran designados como de carácter funerario, pues allí reposaba ciertas exposiciones de ciertos, pues obviamente ciertos personajes que allí eran enterrados. Ustedes saben que venimos de enterramientos internos en iglesias, en templos o en catedrales y basílicas. Entonces, en este sentido, las catedrales es la ciudad dentro de la ciudad, el núcleo intelectual y moral de la colectividad y el corazón de la actividad pública. Es decir, es de exhibición para todo aquel que, pues obviamente, selecciona a visitar este espacio. Y la apoteosis del pensamiento, del saber y del arte, porque allí se condicionaba ciertas expresividades para que así pudiese darse esta contemplación artística. Acá yo les coloco el sarcófago del cónsul Junio Basso, fallecido en 359, criptas vaticanas en el Vaticano. Tenemos por acá el monasterio de Alcobaca, Don Pedro y Doña Inés de Castro, el amor que venció a la muerte. El museo era también la iglesia, por así se denominaba en ese tiempo, y en consecuencia no podía sino producirse el fenómeno de la sacralización que hizo el arte y el artesano o artista un intermediario para poder comunicarnos con las expresiones que hoy consideramos obras de arte, como el propio clero entre el mundo de las cosas terrenales y el mundo de las cosas espirituales. Por eso es que siempre como que condicionamos en que si observamos una escultura de vocación mariana en el cementerio, no vamos a tener la misma significación que estuviese en el templo o en la catedral, porque sencillamente nuestra visión, nuestro inconsciente inclusive, dice, bueno, yo estoy en un espacio funerario, es lógico que esta advocación esté asociada con la muerte, pero como yo estoy en un espacio en este caso, de devoción, pues está asociado a la vida. Entonces tenemos estas relaciones que nosotros mismos cambiamos las significaciones de los objetos o de las imágenes, porque aquí hay una producción de imágenes, para así poder entender qué es lo que está sucediendo en el contexto que se me está mostrando o que se me está exhibiendo. Acá les coloco la capilla mayor con puertas manuelinas del siglo, en este caso 16, la sala del capítulo, la sala de los monjes y la sala de dos reyes. Tumbas reales de Don Pedro y Doña Inés de Castro, donde los funerales se celebraron como correspondía a una reina y su cuerpo fue depositado en Alcobaca. Su sepulcro está sostenido por 6 ángeles y lo recorre un friso con los escudos de Portugal y de los Castros. En los lados la vida de Cristo, en la cabecera una crucifixión y a los pies el juicio final. Las expresiones específicas que se depositaban en este arte funerario, pues obviamente estaban ligadas a las escenas bíblicas que están asociadas a la pasión, a la muerte y, por supuesto, resurrección de Cristo, para que así pudiese, vamos a decirlo así, enaltecer el alma del difunto, que pudiese estar más asociado
quizás un poco de banalización también del arte en este sentido, que por supuesto está dependiendo de la interpretación que nosotros podamos hacerle a este tipo de lecturas. Tenemos por otro lado el coleccionismo clásico de la antigüedad, más asociado a lo que hemos llamado por tanto tiempo el Renacimiento, el manierismo o la maniera de cómo se consolidaba el arte en este sentido. Estas dos corrientes o estos dos contextos socioculturales marcaron un antes y un después de la humanidad, pero dentro del coleccionismo incentivó el motor de este mismo para que así se pudiese consolidar los modelos culturales de una cantidad de objetos para imitar, en este sentido, cánones de belleza, estos protocolos, en este caso, de cómo la belleza pudiese manejar esa imitación de lo real y, por supuesto, tan real pudiese notarse que convirtiéndose en ciertos mausoleos y ciertas expresiones de grandes espacios funerarios para que pudiese desbordarse el sustrato ideológico y también social que tuvo ese tiempo. Entonces, estas piezas artísticas, en este sentido, dieron vida a no solamente una expresión, sino también a la participación del artista, consolidar que el artista pudiese designar una cantidad de proporciones y composiciones dentro de su imaginación, pero también de lo que propiamente involucraba la naturaleza, para que así pudiese combinarse con lo funerario, o por lo menos dialogar en algún sentido con lo funerario. Bien. Por ende, tenemos acá igualmente en la referencia visual el mausoleo o conjuntos escultóricos de carácter funerario de Giuliano Medici y Lorenzo Medici, que ustedes conocen también la Galería Medici o la Galería Uffizi, que también está relacionado con este tipo de cambios de cómo el patrimonio cultural se adapta a lo museológico. Pues esto llevó indudablemente no solamente el Renacimiento, sino el manierismo a impulsar el coleccionismo, a impulsar el concepto de museo para que hoy se pueda entender no solamente como un espacio que se ha determinado a la exhibición de obras artísticas, de colecciones variadas, bien sea de conjuntos privados o de personajes emblemáticos, sino también tener esa variedad de objetos suntuosos en la cual son fundamentales para que pudiese constituirse el futuro de los museos, más que la propia exhibición de la obra de arte. Bien. Tenemos seguidamente, igualmente, una referencia muy categórica, el sepulcro de Don Felipe y Doña Juana, que es un monumento funerario de estilo renacentista, realizado en 1518 y 19 por el escultor Bartolomé Ordóñez para el enterramiento de Felipe I el Hermoso y su esposa Juana de Castilla. Este monumento funerario en su fase de ejecución, pues obviamente se consolidó en una fase y luego se continúa en 1520, dejando como un testimonio dispuesto que su envío a España la parte principal del sepulcro y luego los elementos fueron adosados dependiendo de cómo se hubiesen desarrollado. Más allá de tener, por ejemplo, estas efigies funerarias, específicamente el conjunto funerario, pues también está adornado con esas ornamentaciones particulares, no solamente de la representación muy particular de estos dos personajes o estos dos fallecidos, sino también esa relación constante de esas escenas muy particulares. Dice acá, Lisandro me dice lo siguiente, lo que hoy llamamos arte medieval en sus inicios tenía una finalidad estrictamente didáctico. Es por ello que estas imágenes eran consideradas como la Biblia para los analfabetos, que era la mayoría de la población. Aún hoy esas obras tienen la finalidad de apoyar la espiritualidad. Me parece difícil pensar que en sus comienzos haya habido una intención estética. Creo que en eso es una mirada más bien contemporánea. Porque además, Lisandro, además de esto, para todos los que nos están viendo y escuchando, es que esa mirada que está muy puntualizada a la contemporaneidad, pues obviamente lleva a la parte consciente e inconsciente. Ya el visitante o el público en general, no lo llamamos visitante porque no estamos en un museo constantemente, sino el público en general, pues busca esa fascinación por lo que se me está comunicando a través de la imagen, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues obviamente hace esa diversidad cultural o diversidad artística de los funerales. Bien. Entonces, en este caso, condicionado este esquema muy puntual, tenemos el coleccionismo patrimonial y el coleccionismo funerario. ¿Cuál es el origen? Bueno, por una parte, la conservación de lo que representa la humanidad y por otro lado, la recolección de objetos relacionados con la muerte. Su valor, en un primer sentido, desde lo patrimonial, es lo histórico, lo simbólico y lo identitario.
Y desde lo funerario es lo espiritual, lo ritual y lo propiamente cultural. Su transformación nos lleva a una lectura literal del símbolo por parte del visitante y por otro lado la elección del estilo y de los contextos que pueden ser góticos, barrocos o modernos con carga semiótica, es decir, con carga, en este caso, la significación. Y por otro lado, y no menos importante, les coloco acá desde la museología actual, el coleccionismo patrimonial nos brinda ese mantenimiento de los elementos visuales, porque sencillamente la interpretación va cambiando, no solamente del sujeto, sino también del tiempo, del contexto y cómo nos hemos relacionado con esa cantidad de imágenes. Y por otro lado, el coleccionismo funerario, pues nos lleva a la musealización o resignificación del sitio en la memoria colectiva. Esa resignificación pues obviamente siempre se han marcado lo que opina uno, lo que opinan dos, lo que opinan 5.000, lo que opina 1.000.000, para que así podamos condicionar y que de una manera u otra ese espacio se determine importante para poder resignificarlo o llevarlo a estos procesos museológicos y así poder contar con esa preservación y conservación a largo plazo. Entonces, esto nos ha llevado indudablemente a considerar no solamente la dimensión identitaria por doquier, para que así podamos relacionarlo a qué es lo que nos representa desde el coleccionismo, en general, desde el objeto patrimonial. O quizás si ustedes no quieren ver desde un contexto patrimonial, véanlo de un contexto familiar. ¿Cuáles son sus objetos muy particulares para poder expresar esa identidad? Les recuerdo que la dimensión identitaria, como lo vimos la semana, el primer encuentro, es valorizado, es seleccionado por esos grupos sociales porque simboliza su identidad, el símbolo del nosotros, que es el fundamento principal del patrimonio cultural y por lo tanto el objetivo de acciones encaminadas a garantizar su conservación, restauración y rehabilitación. Y por otro lado, dimensión estética y formal, el bien cultural, pues al ser valorado, pues porque proporciona el placer estético, suscita emociones, a quienes pues obviamente se prestan a la contemplación, a esos análisis en donde hay cierta cantidad de objetos, como lo hemos dispuesto en el ámbito funerario, que van a ser valorados y va a apelar a los sentidos. Que ustedes me dirán, pero ¿cuáles sentidos? Bueno, pero es que eso depende de la persona a la cual se sienta interpelada por las emociones, porque no podemos decir, bueno, yo puedo sentir la misma emoción que pueda sentir Graciela, pueda sentir Lisandro por allá o Luis. No podemos, en este caso, compartir las mismas emociones. Podemos relacionarnos de alguna u otra manera, pero nunca va a ser de la misma manera, ¿bien? Dice acá Graciela, el arte expresa las emociones y pensamientos de la humanidad, eso no queda duda. El arte muestra todo lo que el hombre hace en vida y cómo se lo homenajea en la muerte. Sugiero nuevamente realizar el debate en otro momento. Bueno, acá seguimos. Entonces, si tenemos esas dos dimensiones, bien, para poder pues asociarlos en que existe una emotiva expresividad, dice según Peter Van Bench en 1987, dice, la información contenida en los objetos patrimoniales se procesa desde dos perspectivas, intrínsecamente deducida a partir del análisis de sus propiedades físicas, sea la parte material, y extrínsecamente denominada también esa información documental y contextual, esta última perspectiva permite conocer contextos en los cuales los objetos existían, funcionaban y adquirían significación. Entonces, se podrán imaginar todos los elementos que nosotros podamos determinar para que así pudiese pasar a estos objetos como museables. Quizás han oído este término. ¿Cómo yo convierto este objeto en museable? Más si es de carácter funerario. Bueno, es simple, vamos a decirlo así, simple en el sentido de que no solamente marca la dimensión identitaria, sino también la dimensión estética, porque yo les coloco acá que existían, hay un contexto en el cual hay que descubrir, funcionaban, cuál era su funcionalidad, porque el arte también cumple una función, y por supuesto cómo va adquiriendo la significación. Es de importancia que visualicen acá esta obra de arte funerario, que es la crucifixión, por supuesto. Si lo ven acá detenidamente, tenemos todas las figuraciones, por supuesto con ciertas emociones, ciertas expresividades, pues obviamente mantiene una jerarquía de composición. Ahora bien, ¿por qué les menciono que esto sea característico? Porque si estamos hablando de propiedades físicas, o sea, lo material, ustedes me dirán, bueno, si yo quiero musealizar, no sé, un ritual funerario, entonces no tengo nada de propiedades físicas. Claro que sí, porque todos los elementos que integran ese ritual funerario son material, ¿bien? Entonces, estas propiedades físicas de los objetos o descripción física, su composición material,
va a estar ligado a su función y significado, es decir, su interpretación. Desde el significado principal, que es el significado de función, y el significado expresivo, cómo funciona y cómo se expresa. Y su historia va a ser una simple génesis, ese proceso de creación de ese objeto cultural. Luego tenemos igualmente la composición material, pero desde un significado secundario, donde vamos a tener esa diatriba desde lo simbólico, ese significado simbólico y ese significado metafísico. ¿Para qué? Para que podamos, en este sentido, hablar y contextualizar su uso inicial. Por eso les decía, les enmarcaba en el primer inicio, los cementerios son espacios de enterramiento, eso no se puede olvidar, pero su reutilización o revalorización cultural es lo que nos va a permitir, por supuesto, de hablar de una parte simbólica de estos espacios. Luego pasamos a la morfología, la forma espacial, sus dimensiones, su estructura dentro de la superficie, pues indudablemente cómo se encuentra. Entonces, en cómo se encuentra, pues visualizamos su deterioro o en este caso, si estamos en otro tipo de índoles de diversidad cultural, cómo se ha olvidado, no se ha documentado, cómo se ha en este caso esparcido la historia. Por eso es que tenemos focos de historias y no está centralizada y por eso la documentación se hace con una larga duración, porque la documentación necesita verificación. Entonces tenemos dentro de los deterioros, tenemos factores endógenos y factores exógenos. Y que aún así, a pesar de que ustedes me digan, no, pero es que mi monumento funerario está en óptimas condiciones, tarde o temprano va a tener cierto grado de deterioro porque si no mantiene los lineamientos de conservación o por lo menos en este caso se ha olvidado por un lapso de tiempo, pues indudablemente la naturaleza, las condiciones climáticas específicamente, o las condiciones humanas, porque también los humanos son una cosa seria, pues nos lleva a convertir esos deterioros. Como les decía anteriormente, que no se olvidaban de la imagen anterior, se los vuelvo a colocar. Esta imagen de la crucifixión que tienen a la derecha es la misma que yo les coloco acá, pero ha sido destruida, ha sido vandalizada y en pocos fragmentos ha sido hurtada. Esto ha sucedido, por supuesto, los que me conocen saben que ha sucedido por mucho tiempo en el cementerio Bellavista de Barquisimeto, acá en Venezuela. Entonces, si nosotros conocemos nuestras propiedades físicas, nuestras significaciones principales, secundarias y cómo esto nos va a llevar a toda esa narrativa histórica, podamos en este caso paralizar o encapsular estos daños que indudablemente lo que hace es que la cultura se quede entredicho, si en realidad fortalece las resignificaciones o totalmente todo lo contrario. Por las mal llamadas nuevas generaciones, pues nosotros pues siempre vamos a echar la culpa a alguien, pero resulta que los responsables somos todos nosotros. Entonces dice que contextualizar significa no solo dar respuesta a las preguntas básicas, el cómo, el quién, cuándo, dónde y para qué se han producido estos objetos patrimoniales, sino conocer cuál ha sido su evolución en la historia. Siempre me han dicho, bueno, profesora, pues tú tienes mucho tiempo en los cementerios. ¿Para qué hace eso? ¿Con quién lo hace? ¿Por qué lo hace? Bueno, existen estos objetos, eso indudablemente no lo puedo responder al 100% mi persona, porque estos objetos son del siglo XIX, por ejemplo, hasta inclusive hay objetos del siglo XVIII. Pero sí puedo apropiarme de esa evolución histórica porque la significación que le damos a la contemporaneidad ha cambiado, porque los símbolos, pues obviamente, se interpretan de múltiples maneras. ¿Por qué les hago llegar estos elementos muy puntuales? Quizás algunos conocidos por museólogos o por conservadores o especialistas en el área museológica, porque simplemente son importantes. ¿Son importantes para qué? Estos son herramientas específicas para poder hacer valer que existe una colección a través del registro, el inventario y la catalogación. Es un proceso arduo, no es un proceso fácil, pero aún así es lo que nos permite considerar que existe una cantidad de bienes culturales o existe una colección a la cual nosotros le vamos a dedicar tanto tiempo para poder llevar ese proceso museológico. Entonces, el registro, para que ustedes lo puedan leer y lo pueden buscar por cuestiones de tiempo, pues obviamente les voy a hacer elementos muy puntuales, pues el registro nos permite establecer el estado de conservación de los bienes culturales, la ubicación geoespacial de ese territorio que nosotros vamos a musealizar, vamos a elaborar líneas de ámbitos materiales e inmateriales referenciales a ese patrimonio, vamos a delimitar cuál es el sitio en donde vamos a elaborar esa protección constante al objeto patrimonial.
El inventario, por otro lado, que muchas veces lo hemos confundido con el inventario de cualquier tienda, empresa o por lo menos que maneje una cantidad de objetos, es igual al espacio museológico. Necesitamos saber con qué cantidad de objetos contamos dentro de los museos y fuera de los museos para saber específicamente el universo del patrimonio cultural que tiene una nación, un país, cómo han sido valorados particularmente de valor excepcional estos bienes culturales. Además, podemos detallar la vulnerabilidad de estos bienes si se encuentran amenazados. Pero además de esto, el inventario nos permite una documentación referencial, una elaboración, en este caso de mapas, si así lo condicionamos, cartografías digitales, porque existen las cartografías de los cementerios, por ejemplo, herramientas de información y de gestión, porque si tenemos una cantidad de objetos, sabemos que 100 objetos, por ejemplo, en un sector, pues no lo podamos manejar en un lapso de tiempo, en este caso inmediato. Debemos prolongar ese lapso de tiempo para identificar cuáles son sus riesgos en su estabilidad o estructura física y, por supuesto, de su gestión. Y por último, y no menos importante, la catalogación, que es un estudio a mayor profundidad, porque además de condicionar cuántos bienes contamos, vamos a estudiarlos a través de estudios históricos, iconográficos, arquitectónicos, antropológicos y etnográficos. Entonces, vamos a documentar y nosotros todos nos volvemos investigadores porque de manera científica, pues comprobamos que ese objeto existe, con qué características va a existir, base a las metodologías de los bienes patrimoniales. Es una herramienta de conocimiento, de investigación académica, de información y gestión y valoración del patrimonio cultural, además que nos permite hacer valer la protección de esos bienes culturales y posiblemente una protección, una promoción y difusión del patrimonio cultural, siempre y cuando construya alineamientos coherentes a la conservación, preservación y salvaguardia del patrimonio cultural. Yo les muestro acá una de las tantas herramientas como es el registro y el inventario, que por supuesto esto lo diseña bien sea el museólogo o la institución museística. Esto también está condicionado a normativas internacionales, lo pueden pues obviamente consultar abiertamente, para que así ustedes pudiesen, en este caso, hablar de que están registrando o están inventariando bienes culturales funerarios, porque cada simbología o cada característica de las obras de arte o los bienes culturales tiene su ficha de registro e inventario. Entonces vamos a aprender a controlar movilizaciones internas o externas de los objetos que estamos musealizando para dar ese resguardo físico y por supuesto que exista esa catalogación a elección. La importancia que tienen estos objetos lo va a determinar el registro en el inventario, porque no solamente son sus espacios en donde se encuentran ellos, sino también las condiciones de seguridad que requiere para así valer su estabilidad o su estructura física específicamente. Información institucional, esa ficha de museo, si en este caso aplica esa ficha de museo, información sobre el edificio o el espacio funerario, el tratamiento de ese bien cultural, la información de la gestión y políticas de adquisiciones si aplica y la información sobre la colección si esta colección estuvo en tal espacio exhibida, exposiciones, préstamos u otras exhibiciones o investigaciones, es de importancia saber y anotarlo en este tipo de fichas de información. Por otro lado, para que ustedes puedan verlo desde un parámetro general o lineamientos generales, también el registro de inventario requiere de una información mínima o por lo menos básica. También pudiese llamarse también ficha técnica. Tenemos el nombre del museo o la institución, el número de registro, porque debemos contabilizar los bienes culturales, el nombre del objeto, que es indispensable identificarlo, la clasificación genérica, que ya la sabemos que es de carácter funerario, pero debemos determinar si estamos inventariando, registrando bienes muebles o inmuebles, material e inmaterial. Descripción e identificación técnica, lo que estamos observando, por supuesto, y qué es lo que estamos observando. La forma de ingreso o de egreso, si en este caso aplica, la historia breve del objeto y la información del área de conservación, que por supuesto también es indispensable a decirlo. Me dice acá cómo se accede a las fichas de información. Esto va a depender indudablemente que estas fichas de inventario y de registro algunas veces se determina por las normativas internas de cada país. No en todos los países se adquiere la misma información. Entonces yo les recomiendo
que por supuesto consulten si existe una normativa ante a un ministerio o alguna ente gubernamental estatal o municipal, si tienen una normativa específica para inventariar bienes culturales. Por ejemplo, en Venezuela existe el Instituto del Patrimonio Cultural. Entonces ellos determinan estos instrumentos. Todos los museos adquieren este instrumento y lo adaptan según las colecciones. Nosotros lo vamos a adaptar según la colección funeraria. Esto yo se los digo claramente porque sencillamente cuando inventariamos, por ejemplo, bienes u objetos muebles en los cementerios, pues obviamente no se le responsabiliza a un museo específicamente, pero sí a este tipo de institutos o ministerios específicamente que marcan esa normativa. También pueden consultar las normativas internacionales por la UNESCO y el Consejo Internacional de Museos, que allí aparecen ciertas herramientas, ciertos manuales de inventario y de registro que ustedes puedan, en este caso, adaptar a su colección. ¿Ok? Les dejo en claro también que así como todo museo tiene su propia colección, todos los cementerios y todos los espacios funerarios también tienen su propia colección. La idea es conocerla y eso es a través de este registro e inventario. Dice acá también que conocer las características de la pieza a documentar y su evolución histórica es indispensable. Conocer el glosario específico de términos a utilizar para la descripción de los objetos. Recordemos que esta información debe ser lo más técnica posible, por eso se decía anteriormente que es de carácter científico, porque debemos apropiarnos de esa información, pero no manejarlo en una jerga coloquial, ¿bien? Porque esta información debe ser verificada y luego es traducida, por supuesto, o en este caso adaptada para el público cuando el espacio esté a la exhibición. Consultar los tesauros en línea para términos asociados y conocer las técnicas para la elaboración de la pieza si aún así se requiere, y esto es más adelante, se puede conversar con la museografía. Yo les coloco acá algunos tesauros que pueden consultar: el Tesauro de Arte y Arquitectura, el Centro de Colecciones de Bienes Patrimoniales. Ustedes lo pueden buscar directamente con estos términos muy puntuales en Internet, como también tienen el Tesauro de la UNESCO, que es indispensable, es un glosario de términos en la cual ustedes puedan adaptar ciertos implementos técnicos para asociarlos a estas fichas. Recordemos que estas fichas también tienen como esas palabras claves que nosotros utilizamos en investigación para que ustedes puedan clasificar la información y sea, en este caso, sistematizada de manera rápida y generada de una manera que se pueda leer y además entender todos los procesos. Bien, entonces yo les muestro esto acá para que puedan tener esa referencia a lo que se refiere con los tesauros. Por otro lado, y no menos importante, tenemos los catálogos en este caso, catálogos museológicos. ¿A qué me refiero? Bueno, una catalogación siempre está asociado a ese catálogo que nos entregan a la exhibición, en cualquier inauguración que podamos ofrecer o que podamos adquirir en un museo. Esto es un tipo de catálogo, pero no es el único. Entonces yo les coloco acá que la catalogación, además que bien es cierto lo que les dije, es una documentación profunda, exhaustiva. Aquí tenemos que encontrar todas las fuentes de documentación posible, ¿bien? Para que así podamos determinar qué catálogo podamos producir, no solamente en nuestra institución, sea museal o no. Tenemos catálogos topográficos que atienden específicamente con todo detalle la ubicación de las obras de museo, el acompañamiento de otros datos, influencias de otros medios en donde tuvo esa colección, su protección, su seguridad, es decir, si estuvo expuesta o no y en qué condiciones, por supuesto, y en qué características, en este caso, se pudiese describir. Tenemos los catálogos sistemáticos de modos análogos, que es el catálogo de materias en una biblioteca, ordena, presenta los fondos de museo específicamente, de acuerdo a las civilizaciones, las culturas, los temas, la iconografía, los movimientos, tendencias, estilos, etc. En este catálogo ustedes son los que deciden cómo categorizar, porque aquí se implementan las categorías. Si están hablando de un arte funerario natural, bueno, esa es una categoría. Si yo también tengo que hablar o inventariar y catalogizar el mismo bienes culturales pero muebles, es otra categoría. Esto nos permite además que cuando nosotros pasemos a la exhibición, pues indirectamente o directamente, pudiésemos producir y buscar más rápido la información para saber qué es lo que vamos a contar a través de las exhibiciones o, en este caso, las experiencias museológicas. Bien, tenemos seguidamente los catálogos monográficos.
Es en realidad el expediente científico de cada obra de museo, en este caso nuestros bienes culturales funerarios, en donde esta ficha de datos debe contener o resumir todos los contenidos de los catálogos anteriores citados, donde se necesita un soporte manual, un archivo, una carpeta, un fichero para poder protegerlos, donde además suelen incluirse otros documentos referidos a cada obra, aunque pueden formalizándose, incluyendo imágenes, gráficos y todos los datos en su historial. ¿A qué se refiere esto? Porque es que no solamente vamos a documentar lo que dicen los libros, lo que dicen las investigaciones en Internet, sino también, por lo menos, en este caso, los artículos de periódico, en la producción de aquel periódico, no los periódicos digitales. Esto también marca una referencia muy puntual en esta catalogación de los bienes culturales. Por ejemplo, acá nosotros teníamos un diario que se llamaba El Impulso, pues obviamente ya no produce en base al papel, pero en aquel entonces, en los años 90, 92, pues obviamente sí se producía. Además que hacían crónicas muy puntuales del cementerio Bellavista de acá, pues obviamente la referencia gráfica, las fotografías, también son parte de esa documentación, de esa catalogación. Es sumamente importante que ustedes puedan crear ese repositorio documental para que así puedan tener, más allá de la tanta información, verificar la información dependiendo de la cantidad de ellas y por supuesto la finalidad que se va a concretar. Y por último, tenemos el catálogo razonado o crítico, que consta de tres partes. La introductoria, que son las características generales del objeto. Una segunda que va a desarrollar a profundidad los aspectos de la obra, en este caso de manera formal, es decir, de la forma. Y por una tercera parte, el apéndice documental, es decir, toda la descripción histórica que tiene este objeto. Este catálogo, dice acá, se debe desarrollar a profundidad crítica, aspectos históricos, estéticos, sociológicos, lingüísticos, etcétera. Es como tratar una obra para dar esa biografía, ese relato, a esa evolución de significación y, por supuesto, lo que va a repercutir, promocionarla y difundirla. Todo tiene su contexto, por supuesto, su estética o estilo. Por eso es que este catálogo final ha sido convertido como un catálogo expositivo que muchísimos museos los venden, los comercializan, para que así la persona o los visitantes, el usuario, pueda optar por esa documentación que es exclusiva, es única y por supuesto debe accederse a través de, por supuesto, la comercialización de la misma. ¿Qué es lo que queremos crear a través de todos estos instrumentos que yo les he mencionado? Que existe una recepción del bien cultural, es decir, existe el bien cultural, pero necesito registrarlo, almacenarlo, conservarlo e investigarlo. Por supuesto, ¿para qué? Para la exhibición. Ninguno de nosotros está documentándose en el carácter funerario para quedárselo a sí mismo. Algunos que sí, algunos que sí, pero otros tantos hemos apostado por la exhibición de ese conocimiento, la exhibición de esa información. Entonces, necesitamos generar, como les digo acá, generar un cuerpo documental para que así podamos, en este caso, por las medidas que sean, no solamente el carácter museológico, exhibir esa información, darle al público la garantía de que existe esa exhibición. Bien. Bueno, pasamos así que toda esta información es al azar, no es que yo les quisiera darle la complejidad de la charla, sino que era necesaria para pasar a este punto, esa comunicación post-mortem. Porque nosotros documentamos imágenes o en este caso resguardamos imágenes audiovisuales, cortes de periódico, fichas, por ejemplo, planimetrías o cartografías, que son antiguas, ¿ok? Y siempre estamos con ese afán de recolectar y recolectar esa información para que pueda, pues obviamente, terminar en una recepción de una revista indexada o científica o lo que tenemos acá, que lo ha programado Graciela con mucho gusto, esta revista de carácter de patrimonio funerario integral y darnos la ventana para poder conversar sobre estos temas. Pero además de esto, de esta oportunidad, es que nosotros conversemos, porque el acto de comunicar lo tenemos todos los seres humanos. La humanidad necesita comunicarse, pero existe la comunicación post-mortem. Entonces, a través de esa comunicación hemos tenido símbolos para la eternidad. Cada civilización trata la muerte a su manera, por lo cual no se parece a ninguna otra y cada una tiene sus formas sepulcrales, pero no sería ya una civilización si no la tratara de alguna manera. Al igual que las civilizaciones, los pensamientos, las costumbres de estas se van a ir modificando.
El espacio funerario no es ajeno al cambio, por lo cual se ha ido mutando, transformándose, adaptándose al contexto histórico del momento, nada más ineludible que la muerte. Entonces, como existe y va a existir y seguirá existiendo la muerte, pues obviamente tenemos, y hay que ser honesto, tenemos ciertos estilos, tenemos gustos, queremos que funcione de alguna manera, queremos expresiones específicas que son las formas y, por supuesto, y no menos importante, la técnica con la que se va a desarrollar. Les digo acá, una de las principales ideas del pensamiento religioso y filosófico es esa constante de las épocas de la convicción de que todos los bienes mundanos son efímeros y perecederos. Entre estos bienes se incluye también la vida. Esta idea ha encontrado una expresión variable a lo largo de tanto de las tradiciones como también de las diferentes situaciones. Esto condiciona a las cantidades de iconografías que existen, transmitir a través de ella diversas alusiones simbólicas, muchas estremecedoras y otras llenas de expresividad. Esto lo dice José Enrique Finol y Aura Montilla en 2004 a través del rito y símbolo antropológico semiótica del velorio en Maracay. Entonces, si somos estos seres con fecha de inicio y con límite de caducidad, por lo tanto vamos a reflexionar constantemente. Entonces, ante esa reflexión, dime, Graciela, Sí, sí, dime. mira, Ajá, son tanto como las 20:20. El tema ok, ahora ha entrado en otro cariz muy interesante y me parece que como queda la mitad de todo tu trabajo, tu exposición, creo que vamos a extender a otro taller más y explicar esto porque lo ok, que estuve viendo es maravilloso, requiere mucha atención como la que tuvimos en la primer parte, que estuvo realmente, no se puede resumir todo en un taller, convengamos. sí, Cuando vos, claro, no podemos dar una clase de museología en una no, hora, no, la gente estudia mucho, analiza mucho, creo que todos van a estar de acuerdo en que para poder canalizar todo esto, internalizar, van a querer consultar, has puesto muchísima bibliografía, las fichas, o sea, para darle un mejor provecho a todo lo que claro, viene, vamos a hacer este taller en dos partes porque claro. hacerlo a las apuradas no vale la No, pena, de verdad no no, vale la pena yo estoy maravillada, yo me quedaría, pero sé que muchos tienen otras cosas para hacer y claro, también es mucho para analizar. A mí me pasa, yo más o menos el tema lo conozco, pero has abierto tan grande el espectro, porque nadie habla de la museología dentro de lo funerario. Lo has hecho muy preciso, muy particionado para que no quede lugar a dudas, pero es bastante amplio. Así que bueno, te están saludando, Moisés, están en el museo allá en Zacatecas. Bueno, ahí empezás a tener, aparte vos, Reina, 2 horas y media hablando, no sé cómo haces cuando das las clases. ese es un Claro, secreto que no no, te voy a no. decir. Mirá que yo hablo mucho, pero además la claridad de la exposición, las explicaciones interesantes, por eso era que le decía a Lisandro, sí, todo bárbaro, podemos hacer un debate, pero primero conozcamos todos los aspectos, ¿no? Para que sea un debate participativo de varios, porque esto pueden verlo, bueno, de hecho no pueden verlo, lo están viendo en Paraguay, en Ecuador, en México, en Cuba, en Guatemala, en Perú, están viéndolo también en el Facebook, así que están mandando saludos después, fíjate, vamos a cortarlo acá. Acá te Ok, dice, bueno, Moisés te dice, como siempre, maestra Evelyn, genial tus exposiciones, saludos cordiales desde Guadalupe, Zacatecas. Adela Escobar te dice, es una delicia escucharla, habla tan claro que no sentimos pasar las horas. Anonadado, Emanuel es de Córdoba. Ellos tienen un museo, están haciendo un trabajo con su cementerio en Córdoba, un cementerio más pequeño porque es de la parte interior de Córdoba, pero está wow. entusiasmado, anonadado con tanta información y de tal calidad. Me parece perfecto, dice Betty Ludovico, ella es de Buenos Aires, porque es muchísima y muy rica la información
Y es necesario poder analizar esta clase. En verdad es No. así. Después les va a tomar examen, Evelyn. No quiero, Qué no bueno. quiero pensar cómo sos como profesora, así te lo digo. Bueno, Uy, que te lo diga Moisés. vamos a. Moisés fue alumno tuyo. Mira, después vamos a Sí, chusmear. sí, sí, sí. Valoro Ok. mucho Patricia Hernández te dice, valoro mucho la forma de exponer cada minuto con explicaciones amplias y muy didácticas. Muchas gracias. Robert Saltos también te dice, muchas gracias por la información. La presentación muy completa de catalogación. ¿Es posible acceder a la ficha de inventario? Ya lo respondió Evelyn. Cada Claro, espacio claro, claro que tiene un sí. inventario específico. De Entonces, todas formas, como vamos a aperturar y seguiremos en la fecha que tú me indiques para poder culminar en El esta próximo fase. miércoles, como a Ah, agosto le perfecto. quedaba un miércoles, era un Ujú. miércoles que yo iba a dar algo o iba a dar algo Lisandro, lo vas a tomar vos, porque es un miércoles vos, un miércoles Cristina, dales una Sí, semana de respiro para que lean y vean todo claro. esto, consulten. eh, y bueno, seguimos, vos seguís uno cada 15 días, vos vas a tener 5 encuentros o Sí, más, porque si tenemos que particionarlo, lo particionamos de nuevo, no hay ningún problema. Lo que pasa es claro, que claro. viste que la atención son 40 minutos. Sí. Entonces, lo que viene, nadie lo vio, yo lo vi, No, es maravilloso, es maravilloso. Entonces, imagínate, quiero, imagínate con la museología. Se van a no, quedar. pero por eso mismo, no quiero que realmente el taller sea constructivo, que les abra la mente, que hagan, vos vas a dar un curso de museología, ¿no es cierto? Sí, sí. Bien, Próximamente ese estaremos curso por allí. está vigente para agosto o para septiembre. Para septiembre, ya para septiembre. Dios Bueno, mediante. chicos, los que quieren aprender ya vieron cómo es la maestra. Empiecen y Sí, pregúntenle. Ella está totalmente etiquetada en todo, tanto en la revista como en mi perfil, así que se ponen en contacto con ella y lo ven porque no, yo no lo puedo hacer porque de verdad no me queda nada de tiempo, no, pero yo voy a hacer el año que viene el de Advocaciones Marianas, ese me quedé con Mariana. ganas. Sí, Bueno, ese sí. ese sí. Después acá José Cárdenas te dice, me parece muy interesante el curso, me va a ayudar mucho para poder profundizar más en este increíble ámbito del patrimonio funerario. Silvia Guzmán, Ujú. llegué tarde, pero me maravilló la explicación. ¿Cómo podemos acceder al curso? Bueno, se ponen en contacto con Evelyn, que yo ya promocioné el curso en la revista, Sí, sí. y o la buscan a ella. Una Sí, por pregunta. el contacto de Facebook y con mucho gusto, pues yo les atiendo. Claro, No te preocupes. yo ahora después en cada grupo que les aviso, porque se me olvidan, ¿viste? Se me olvidan el link y me dicen, ay, hoy hay taller desde diciembre, todos los miércoles 19 horas hay taller. Ay, el link está más arriba. Bueno, les paso el link. Les voy a pasar tu contacto de Claro, Facebook para que puedan ver y hablar directamente con vos. Eh, así es. Así es. la pregunta que te quise hacer siempre y nunca tuve tiempo, Barquisimeto es, ¿qué es? Barquisimeto, Ah, Barquisimeto. Barquisimeto, ¿qué es? Es un... Bueno, Barquisimeto es una ciudad, es una de las, Mira, es una ciudad del centro occidente de Venezuela, está en el estado Lara. Cuando escucho por allá Lara o algún guaro por allá, ustedes saben ajá, que por supuesto es de Barquisimeto. Entonces, esta ciudad, que de por sí es la cuarta ciudad de mi país, pues tiene su cementerio muy particular que siempre se ha mostrado a mis alumnos cómo va el avance del inventario, del registro, de la gestión, del necroturismo, porque intentamos conservarlo, protegerlo. Pero como yo les digo, la documentación no nos va a asegurar la gestión del espacio, es el primer paso que debemos dar. La gestión nos va a llevar, por supuesto, a garantizar que no solamente nosotros los especialistas, sino el público, el visitante, el usuario, pueda entender la importancia del patrimonio funerario. Pero es una pequeña ciudad donde yo resido y, por supuesto, creé una marca que se llama Barquisimeto 2.0, que estuvo contigo el año pasado en Voces del Mármol. Entonces, bueno, somos una pequeña empresa que trata de impulsar y gestionar no solamente el patrimonio funerario, sino el patrimonio cultural, primero de mi ciudad y por supuesto de Venezuela.
Claro, lo que no sabía, sí, fue maravilloso lo que hiciste Voces del Mármol, no sabía qué significaba Barquisimeto, entonces dije, bueno, Ah, un ya día le voy sabes. a preguntar y siempre pasaba, hoy tuvimos la oportunidad. Bueno, Qué gente, bueno. esto lo van a poder ver, está en el Facebook, lo pueden ver de nuevo, después yo lo voy a subir al YouTube, al que les pido si me colocan un me gusta, entonces señor Facebook pone, publica, difunde todo esto que no van a tenerlo en otro lugar, que es un aporte generoso que está haciendo cada uno de los participantes en los talleres y que nos está abriendo la mente a nuevo conocimiento, a escuchar de manera más precisa algo que a veces no sabemos cuánto trabajo lleva. No es solamente voy al museo y miro la pieza en exposición o el documento en exposición. Para llegar a eso hay mucho trabajo. Hoy, brillantemente, Evelyn nos dio una clase de museología práctica. Por eso me pareció prudente, espero que no te enojes, pero me No, pareció no, para nada. prudente cortar acá para que asimilen todo lo que es el trabajo y después disfruten del resto del material que es imperdible. La próxima semana espero que haya asistencia perfecta, si no, lo lamentaré mucho por ustedes. Un beso grande para todos, gracias por la Gracias. participación, gracias Evelyn por tu tiempo, tu A ti. trabajo, tu dedicación. Se comunican con Evelyn.